El portazo resonó en el hueco de la escalera con la brutalidad de una sentencia. Un clic metálico, definitivo, y luego el silencio. Elena se quedó inmóvil en la acera fría, el ruido del tráfico de la ciudad convirtiéndose en un zumbido sordo y distante. En su mano derecha, el asa de cartón de la única maleta que habían podido salvar, atada con una cuerda de cáñamo que se clavaba en su piel. En la izquierda, un papel arrugado, la orden de desahucio. Las palabras formales y crueles bailaban ante sus ojos nublados por las lágrimas que se negaba a derramar. Sintió un vacío helado expandirse en su pecho, una ausencia que no era solo la de su apartamento, sino la de su vida entera. A su lado, la pequeña Sofía, de 6 años, tiraba del borde de su abrigo gastado, su vocecita apenas un susurro por encima del rugido de los coches. «Mami, ¿por qué el señor cerró la puerta?». Elena no pudo responder. El nudo en su garganta era una piedra afilada, y el olor a tubo de escape y a hormigón húmedo lo hacía todo más irrespirable. El futuro había dejado de ser un camino, ahora era un muro. La pregunta de su hija quedó flotando en el aire viciado de la tarde. Una pregunta inocente que llevaba el peso de una catástrofe. Elena bajó la vista hacia sus hijos. Lucas, con sus 10 años, intentaba aparentar una madurez que no tenía, apretando la mandíbula y mirando al frente con los ojos muy abiertos, pero el temblor casi imperceptible de su labio inferior lo delataba. Con un instinto protector, agarraba la manita de su hermana con una fuerza que le ponía los nudillos blancos. Elena sintió una oleada de náusea. El hambre era un dolor sordo y familiar en su estómago, pero este nuevo dolor era más agudo, más cruel. Era el dolor de ver el miedo en los ojos de sus hijos. La promesa que le hizo a su marido en su lecho de muerte, con el olor a antiséptico llenando la habitación y el pitido de las máquinas como única música, resonó en su mente. «Cuidaré de ellos, te lo juro». Ahora, esas palabras se sentían como ceniza en su boca, un juramento profanado por la cruda realidad de la calle y el fracaso absoluto. Con dedos temblorosos, Elena abrió su bolso raído. El sonido del viejo cierre metálico pareció anormalmente alto. Dentro, el caos de una vida desmoronada. Un pañuelo de papel usado, la foto de carnet de su marido con los bordes gastados y un único billete, 10 euros. Lo sacó y lo alisó sobre la palma de su mano. La tinta verde, el papel ligeramente crujiente, 10 euros. Era el escudo final entre su familia y la nada absoluta. Era una comida caliente para los niños, o quizá un billete de autobús hacia algún lugar, cualquier lugar. Sintió el corazón apretarse con una fuerza brutal. Ella, Elena, la costurera cuyas manos hábiles podían transformar un simple retal de tela en un vestido de ensueño, la que había trabajado sin descanso durante años, ahora no podía ni siquiera asegurar un techo para sus hijos. La memoria de su máquina de coser, vendida hacía meses para pagar una ronda de quimioterapia inútil, le llegó como el dolor de un miembro fantasma. Sus manos, ahora vacías y ásperas, se sentían inútiles, despojadas de su propósito. La ciudad seguía su ritmo indiferente a su alrededor. Las luces de las oficinas comenzaban a apagarse mientras la gente volvía a sus hogares cálidos. A través de las ventanas de los edificios, Elena podía ver siluetas moviéndose, familias preparando la cena, televisiones parpadeando con promesas de un mundo que ya no era el suyo, cada risa que llegaba desde un bar cercano, cada puerta de un portal que se cerraba con un sonido acogedor, era una puñalada que agudizaba su sensación de aislamiento, de ser invisible para un mundo que seguía girando sin ella. Tiró de sus hijos hacia sí, intentando protegerlos del viento frío de noviembre que se colaba por las costuras de sus finos abrigos. Sus pequeños cuerpos temblaban contra el suyo. Quería ser un escudo para ellos, un refugio inexpugnable, pero se sentía tan frágil como el cristal. El frío físico le calaba los huesos, pero no era nada comparado con el terror glacial que se enroscaba en sus entrañas. ¿Qué harían cuando la noche cayera por completo? ¿Dónde dormirían? Las preguntas eran martillazos en su cráneo, cada uno más doloroso que el anterior. Su mirada se posó en Lucas. El niño, en un acto de heroísmo infantil, estaba señalando las farolas que empezaban a encenderse
susurrándole a Sofía que eran estrellas que se habían caído del cielo para que no tuvieran miedo. Esa pequeña mentira piadosa, ese intento desesperado por proteger la inocencia de su hermana, rompió la última barrera de contención de Elena. Una lágrima solitaria, caliente y salada, escapó por fin y trazó un surco helado en su mejilla. No era una lágrima de tristeza, sino de puro terror y de un amor tan feroz que dolía físicamente. Ellos eran su porqué, la razón por la que no podía derrumbarse, no allí, en mitad de la acera. La memoria de sus risas llenando su pequeño piso, ahora sellado y perdido para siempre, avivó una brasa diminuta y parpadeante en la inmensa oscuridad de su desesperación. Forzó a sus pulmones a inhalar una bocanada de aire que olía a asfalto mojado y a derrota. El futuro era una pared negra e infranqueable, pero por ellos, por sus dos pequeñas estrellas caídas, tenía que encontrar una grieta de luz. Justo cuando la última luz anaranjada del día se rendía ante las sombras azules de la noche, el sonido estridente de un teléfono público rompió la monotonía del zumbido urbano. Elena se sobresaltó. Era un sonido anacrónico, violento. Dudó un instante. ¿Quién podría llamarla a una cabina al azar? Pero una fuerza irracional, la misma que la mantenía en pie, la impulsó a cruzar la calle. El aparato, un bloque de plástico y metal cubierto de grafitis, vibraba contra la pared. Descolgó el auricular, que se sentía pegajoso y helado contra su oreja. El olor a orina y metal oxidado le revolvió el estómago vacío. «Diga». Su voz sonó ronca, extraña para sí misma. Del otro lado, tras un crujido de estática, una voz masculina, vagamente familiar, pronunció su nombre. Era un primo segundo del pueblo de su padre, un hombre del que apenas recordaba su cara en un funeral de hacía una década. La incredulidad luchaba contra el miedo en el pecho de Elena. ¿Cómo la había encontrado? ¿Qué quería? Cada segundo de silencio en la línea parecía costar una fortuna que no tenía. La voz de su primo, teñida de un acento rural que casi había olvidado, sonaba incómoda, apresurada. Le habló de la muerte de una tía abuela, hermana de su abuelo, una mujer llamada Adelaida cuyo nombre no le evocaba absolutamente nada, una figura fantasmal de un pasado que no era el suyo. Elena escuchaba sin comprender, el frío del metal del auricular extendiéndose por su brazo. ¿Por qué le contaba esto a ella? La respuesta llegó de forma torpe, envuelta en condolencias de compromiso. La tía Adelaida, al parecer una mujer solitaria y sin descendencia directa, le había dejado a Elena en su testamento su única posesión. La palabra propiedad flotó en la estática de la línea telefónica como una aparición milagrosa. Una propiedad. La palabra resonó en la mente de Elena, una explosión de luz en la negrura absoluta. No preguntó qué era, no se atrevió a romper el hechizo, solo sintió cómo su corazón, que había estado latiendo con un ritmo fúnebre, de repente se desbocaba con una esperanza salvaje y desesperada. Un techo. Su primo le explicó con desgana que se trataba de unas tierras, con un viejo pajar en una zona remota, a varias horas en autobús. No era gran cosa, le advirtió, un lugar viejo. Pero para Elena, esas palabras no eran una advertencia, sino la descripción del paraíso. Un pajar, tierra, un lugar, un sitio al que ir, un sitio donde sus hijos no tendrían que dormir en la calle. Colgó el teléfono con manos temblorosas, el sonido de su propia respiración jadeante llenando el pequeño espacio de la cabina. Miró el billete de 10 euros en su mano. Ya no era un escudo inútil, era una llave. La llave para escapar de ese infierno de asfalto. Corrió hacia sus hijos, que la esperaban acurrucados en un portal, y por primera vez en muchas horas les sonrió. Una sonrisa frágil, quebradiza, pero real. «Tengo una sorpresa», les dijo, su voz vibrando con una emoción que era una mezcla de euforia y pánico absoluto. «Nos vamos de viaje. Vamos a nuestra nueva casa». Lucas la miró con recelo, pero la pequeña Sofía aplaudió, contagiada por la súbita energía de su madre. La estación de autobuses era un purgatorio ruidoso y maloliente. El hedor a diésel quemado se mezclaba con el aroma a café requemado y el sudor de cientos de cuerpos cansados que iban y venían bajo las luces fluorescentes
que parpadeaban con un zumbido constante. Elena compró 3 billetes hasta el último pueblo de la línea, un nombre que nunca había oído antes. El empleado le devolvió unas pocas monedas. El sonido metálico en el mostrador de acero inoxidable fue el último requiem por sus ahorros. Ahora no tenían nada, absolutamente nada más que 3 trozos de papel y una promesa susurrada a través de una línea telefónica. Se sentó en un banco de plástico duro, con Sofía dormitando sobre su regazo y Lucas pegado a su costado, vigilante. Sentía las miradas de los otros pasajeros sobre ellos, miradas de lástima, de juicio, de indiferencia. Ella apretó más a sus hijos contra sí, formando una pequeña fortaleza de calor humano contra la frialdad del mundo. Su estómago rugía de hambre, pero lo ignoró. La esperanza era un alimento más potente. El viaje en autobús fue una tortura interminable. El motor diésel rugía con una monotonía hipnótica, vibrando a través del suelo y de su propio esqueleto. Elena observaba por la ventana sucia cómo el paisaje urbano, con sus moles de hormigón y sus luces de neón, se disolvía lentamente, dando paso a polígonos industriales, luego a suburbios desordenados y finalmente a un campo abierto y monótono. El sol de la tarde teñía el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Sofía dormía con la boca abierta, su aliento empañando el abrigo de su madre. Lucas, en cambio, miraba fijamente por la ventana, con el ceño fruncido, como si intentara descifrar un mapa secreto en las colinas que pasaban a toda velocidad. Elena sintió un nudo de ansiedad en la garganta. ¿Y si su primo se había equivocado? ¿Y si no había nada? La esperanza era un pájaro frágil y el miedo, un cazador paciente. Se obligó a respirar hondo, inhalando el aire viciado del autobús, y se concentró en el peso cálido de su hija sobre sus piernas. Tenía que funcionar. No había plan B. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el autobús se detuvo con un chirrido de frenos que despertó a Sofía. «Última parada», gritó el conductor con voz cansada. Elena, Lucas y Sofía fueron los únicos en bajar. Se encontraron de pie en el arcén de una carretera secundaria. En medio de la nada, un cruce de caminos polvoriento, con una única señal de madera carcomida que apuntaba en 2 direcciones. El autobús se alejó, levantando una nube de polvo y dejándolos envueltos en un silencio tan profundo que resultaba abrumador. El sol, ya bajo en el horizonte, proyectaba sombras largas y extrañas. El aire era diferente aquí. Olía a tierra seca, a paja y a algo más, un olor agrio y penetrante que no supo identificar. La soledad del lugar era absoluta, casi agresiva. No había casas a la vista, ni luces, ni rastro de vida humana. Solo el viento que soplaba suavemente entre la hierba seca de la cuneta. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Elena. Un mal presagio que intentó ignorar con todas sus fuerzas. La caminata desde la parada del autobús fue agotadora. El camino de tierra que, según su primo, llevaba a la propiedad, era poco más que un sendero irregular lleno de piedras y surcos. La maleta de cartón, que en la ciudad parecía ligera, ahora pesaba como si estuviera llena de plomo, y la cuerda se le clavaba dolorosamente en la palma de la mano. Sofía, cansada y asustada por la creciente oscuridad, empezó a lloriquear. Lucas, valientemente, intentaba distraerla señalando los conejos que saltaban entre los matorrales, pero su propia voz sonaba tensa. El optimismo febril que había sostenido a Elena durante las últimas horas comenzó a desvanecerse, reemplazado por un agotamiento físico y mental que le pesaba en cada músculo. El olor agrio que había notado antes se hizo más fuerte a cada paso, un hedor a descomposición que flotaba en el aire fresco del atardecer. Su corazón comenzó a latir con un ritmo pesado y temeroso. La esperanza se estaba convirtiendo en una brasa cada vez más pequeña, amenazada por el viento helado de la realidad. Y entonces lo vio. A lo lejos, en la cima de una pequeña loma recortada contra el cielo moribundo, había una mancha oscura, una estructura. A medida que se acercaban, arrastrando los pies por el camino, la forma se fue definiendo, y el corazón de Elena se hundió en su pecho con la violencia de una piedra al caer en un pozo. No era una casa, no era un refugio, era una ruina,
un esqueleto negro y torcido de madera. «Eso no puede ser», se susurró a sí misma, una negación desesperada. Pero el camino llevaba directamente hacia allí. La maleza, alta y espinosa, casi había devorado el sendero, como si la naturaleza misma intentara borrar la existencia de aquel lugar. Lucas se detuvo en seco, sus ojos de niño muy abiertos por el espanto. Sofía escondió la cara en la falda de su madre. La brisa traía consigo no solo el olor a podredumbre, sino también un sonido, un gemido bajo y constante, el lamento del viento al pasar por la madera rota. La falsa esperanza se hizo añicos contra la cruda visión de la catástrofe. Al llegar al pie de la loma, el horror se materializó en todos sus detalles. El espajar era una estructura de pesadilla. Gran parte del tejado se había derrumbado hacia adentro, dejando un agujero irregular que se abría al cielo como una boca desdentada. Las paredes de madera, ennegrecidas por la humedad y el tiempo, se inclinaban en ángulos imposibles, amenazando con desplomarse con la siguiente ráfaga de viento. Las tablas estaban podridas, cubiertas de un musgo verdoso y viscoso. La puerta colgaba de un solo gozne oxidado, chirriando macabramente con el viento. Zarzas y ortigas crecían por todas partes, trepando por las paredes, bloqueando la entrada, reclamando el lugar para la naturaleza salvaje. Elena soltó la maleta, que cayó al suelo con un ruido sordo. El sonido pareció despertar algo dentro de ella, no esperanza, sino una náusea helada que le subió por la garganta. Esto no era un nuevo comienzo, era el final. Había arrastrado a sus hijos a una tumba a cielo abierto. El olor fue lo siguiente que los golpeó, una ola física y nauseabunda que les robó el aliento. Ya no era una insinuación en el aire, era una agresión, un hedor complejo y repugnante que hablaba de años de abandono y decadencia. Olía a madera empapada y podrida, un olor dulzón y terroso. Olía a moho, un aroma agrio y picante que se agarraba a la parte posterior de la garganta. Y, por debajo de todo eso, el penetrante hedor amoniacal de excrementos de animales acumulados durante décadas, de orina seca, de los restos de criaturas que habían buscado refugio allí y habían muerto. Elena se tapó la boca y la nariz con la mano. Ahogando una arcada, sintió a sus hijos apretarse contra sus piernas, sus pequeños cuerpos temblando de asco y miedo. Sofía empezó a toser. La promesa de una casa nueva se había convertido en una broma cruel, y el aire mismo de aquel lugar parecía venenoso, cargado de enfermedad y desesperación. Este no era un lugar para vivir, era un lugar donde las cosas iban a morir. Con el corazón convertido en un bloque de hielo, Elena empujó la puerta desvencijada. El chirrido fue un grito de protesta que resonó en el silencio del campo. El interior era aún peor que el exterior. La oscuridad era casi total, a pesar del agujero en el techo. El suelo era una mezcla traicionera de tierra húmeda, paja podrida, tablones rotos y una capa de suciedad indescriptible. En las vigas que aún quedaban en pie, varias palomas se agitaron nerviosamente, sus arrullos sonando extrañamente siniestros en la penumbra. De repente, un movimiento rápido y oscuro cruzó el suelo delante de ellos. Una rata, grande, gorda y descarada. Sofía soltó un grito agudo y aterrorizado. Elena la levantó en brazos instintivamente, retrocediendo un paso. El aire dentro del pajar era aún más denso, más frío. Corrientes de aire helado se colaban por las innumerables grietas de las paredes, portando consigo el gemido del viento y el olor a tierra de cementerio. Sintió el pánico cerrándose sobre ella como una red. La esperanza, aquella llama vibrante que la había impulsado a través del agotador viaje, se extinguió por completo. No quedó ni una brasa, solo cenizas frías y amargas. Un vacío se abrió en su estómago, un abismo de desesperación mucho más profundo y oscuro que el que había sentido en la acera de la ciudad. Allí, al menos, había gente, luces, la posibilidad remota de que alguien la ayudara. Aquí estaban solos, completamente solos en medio de la nada, atrapados en una ruina peligrosa y pestilente. La culpa la aplastó con un peso físico. Había gastado su último dinero, su última oportunidad, en esto. Había traído a sus hijos, sus dos tesoros, a este vertedero. La promesa que le hizo a su marido moribundo volvió a atormentarla.
no como un eco, sino como un grito de acusación. Había fracasado, de la forma más espectacular y catastrófica posible. Sus piernas temblaron, amenazando con ceder. Apoyó la espalda en el marco podrido de la puerta, luchando por respirar. Con la poca luz que quedaba, sus ojos recorrieron el interior del pajar. No había nada, absolutamente nada, que pudiera ser salvado o utilizado. Un viejo abrevadero de piedra en un rincón, lleno de agua estancada y verdosa. Unas herramientas de labranza oxidadas y rotas, tiradas en el suelo. Telarañas tan gruesas como el algodón colgaban de cada rincón, y el suelo estaba lleno de huesos pequeños y plumas. Tocó una de las vigas de soporte, y un trozo de madera se deshizo en su mano, convirtiéndose en un polvo húmedo y maloliente. No había agua corriente, ni electricidad, ni un solo rincón limpio o seguro donde pasar la noche. Era una trampa mortal. La idea de pasar una sola noche allí, expuestos al frío, a la humedad, a las ratas, la llenaba de un terror visceral. Se sentía estúpida, ingenua. ¿Cómo pudo haber creído en un milagro tan fácil? ¿Cómo pudo haber sido tan ciega? La realidad era una bofetada brutal que le dejó la cara entumecida y el alma helada. La noche cayó finalmente, trayendo consigo una oscuridad total y un frío que calaba hasta los huesos. El viento aullaba ahora a través de las grietas del pajar, un coro de lamentos fantasmales. Elena encontró el rincón que parecía menos expuesto al derrumbe y se acurrucó allí con sus hijos, envolviéndolos con su propio cuerpo y la única manta raída que poseían. La tela era fina e inútil contra el frío húmedo que emanaba del suelo. Sofía temblaba incontrolablemente en sus brazos, no solo de frío, sino de puro miedo. Lucas, en silencio, se aferraba a su brazo con todas sus fuerzas, su pequeño cuerpo rígido como una tabla. Elena escuchaba los sonidos de la noche, el ulular de una lechuza, el crujido constante de la madera podrida, el correteo de criaturas invisibles en la oscuridad. Cada sonido era una nueva amenaza. La esperanza estaba muerta, la fe estaba muerta. Lo único que quedaba era un frío glacial y la certeza aplastante de que había llegado al fondo del pozo. Peor aún, había arrastrado a sus hijos con ella. Cerró los ojos, pero no pudo evitar las lágrimas que ahora fluían libremente, silenciosas y calientes, por sus mejillas heladas. No eran lágrimas de autocompasión, sino de una rabia impotente y un desamor absoluto. La imagen de la sonrisa de su primo al teléfono, la voz apresurada del empleado del autobús, la indiferencia de la ciudad, todo se arremolinaba en su mente como una burla cruel. El mundo entero le había dado la espalda. Había luchado, había resistido, se había negado a rendirse, y su recompensa era esta: temblar en la oscuridad de una ruina olvidada por Dios, con el estómago vacío y el corazón hecho pedazos. Abrazó a sus hijos con una fuerza desesperada, susurrando palabras de consuelo que ni ella misma creía. El futuro ya no era un muro, como en la ciudad. Aquí, en la inmensidad de la noche y la desolación, el futuro simplemente había dejado de existir. Solo había oscuridad, frío y el sonido del viento que parecía susurrar una única palabra: fin. La primera luz del alba se filtró por el agujero del techo, no como un faro de esperanza, sino como una luz gris y acusadora que iluminaba la miseria del lugar. El frío de la noche se había aferrado a sus huesos, una humedad penetrante que la manta raída no había podido repeler. Elena abrió los ojos y lo primero que sintió fue el dolor sordo del hambre en su estómago, un viejo conocido que ahora parecía más voraz que nunca. A su lado, sus hijos dormían un sueño inquieto, acurrucados el uno contra el otro en busca de un calor que ella no podía proporcionarles. Sus rostros pálidos a la luz matutina parecían más pequeños y frágiles que nunca. Un sentimiento de fracaso, tan frío y pesado como el suelo de tierra bajo ella, se instaló en su pecho. Cada respiración era un esfuerzo, cada latido un recordatorio de que los había llevado a la boca del lobo. El aire apestaba a moho y a derrota, y la esperanza que había albergado el día anterior era ahora un recuerdo lejano y amargo, una broma cruel del destino. Se levantó con cuidado para no despertar a los niños.
Sus músculos estaban agarrotados y doloridos por dormir en el suelo duro y frío. El silencio del campo ya no era pacífico, sino amenazador, lleno de la ausencia de vida y de futuro. Caminó con sigilo por el interior del pajar, esquivando los tablones rotos y los montones de paja podrida. Su mente era un torbellino de pánico silencioso. No tenían comida, no tenían agua potable, no tenían a dónde ir. La estación de autobuses estaba a horas de camino y no tenían ni una sola moneda para un billete de vuelta a la nada. Estaban atrapados. La enormidad de su error la golpeó con una fuerza renovada y tuvo que apoyarse en una de las vigas podridas, sintiendo cómo la madera húmeda se deshacía bajo la presión de su mano. La náusea le subió por la garganta. Quería gritar, quería romper a llorar, pero sabía que no podía. El más mínimo sonido de su desesperación despertaría a sus hijos a su misma pesadilla, y no podía hacerles eso. Decidió que no podía quedarse quieta, que la inacción la volvería loca. Necesitaba hacer algo, cualquier cosa, por pequeño que fuera, para sentir que aún tenía algún control. Vio una vieja escoba deshilachada en un rincón, probablemente tan antigua como el propio pajar. La cogió, sintiendo el mango de madera áspero y lleno de astillas en sus manos. Empezaría por barrer un rincón, por crear un espacio un poco menos inmundo, un pequeño islote de orden en medio del caos. Era una tarea absurda, inútil, como intentar vaciar el océano con un dedal, pero era mejor que quedarse paralizada por el miedo. El sonido de las cerdas secas arañando la tierra y la paja fue el primer ruido intencionado en el pajar desde que llegaron, un sonido débil, pero desafiante contra el silencio opresivo. Era su pequeño acto de rebelión contra la desesperación. Por un instante, el movimiento rítmico le permitió no pensar, solo concentrarse en el polvo que se levantaba, motas doradas bailando en los rayos de sol que entraban por el techo roto. Lucas se despertó con el ruido, se sentó frotándose los ojos y miró a su madre con una expresión confusa. «¿Qué haces, mami?», preguntó con voz ronca. Antes de que Elena pudiera responder, un movimiento rápido en la penumbra captó la atención del niño. Una rata, grande y oscura, salió disparada de debajo de un montón de escombros y corrió hacia el otro lado del pajar. En un impulso infantil, una mezcla de miedo y el instinto de un niño de 10 años de perseguir cualquier cosa que se mueva, Lucas se levantó de un salto y corrió tras ella. «¡Lucas, no!», gritó Elena, el pánico apoderándose de su voz. El suelo era demasiado traicionero, lleno de clavos oxidados y maderas rotas. El niño, ajeno al peligro, corría con la torpe determinación de su edad. La rata se escabulló por un hueco en la pared, y Lucas, al intentar frenar en seco sobre la tierra húmeda, perdió el equilibrio. Sus pies resbalaron y cayó hacia adelante con un grito ahogado. Elena oyó un sonido que le heló la sangre en las venas, un crujido seco y sonoro. El sonido de madera vieja rindiéndose. Corrió hacia él, el corazón en la garganta. «Lucas, ¿estás bien?». Lo encontró en el suelo, no llorando, sino mirando con los ojos muy abiertos un agujero que se había abierto bajo él. Una de las tablas del suelo, completamente podrida por la humedad, había cedido bajo su peso, revelando un hueco oscuro debajo. El niño no se había hecho daño, pero su caída había descubierto algo. Elena se arrodilló a su lado, su propio miedo reemplazado por una repentina e intensa curiosidad. El olor a tierra húmeda y a sótano olvidado emanaba del pequeño agujero. Apartó con cuidado los trozos de madera astillada, asomándose a la oscuridad. No era profundo. El hueco apenas tenía el tamaño de una caja de zapatos, y debajo no había más que tierra apelmazada. O eso parecía al principio, pero entonces un débil destello de luz reflejada captó su atención. Algo metálico, algo que no debería estar allí. Extendió la mano con vacilación, sus dedos rozando las telarañas y la tierra fría. Sus dedos rozaron algo frío y pesado, un metal que no era una piedra. Con el corazón martilleándole en los oídos, apartó las astillas y la tierra húmeda. Lo que vio la dejó sin aliento. No era una chuchería, ni un trozo de hierro de labranza. Era una llave de hierro macizo, negra por el tiempo, tan pesada
que parecía absorber la poca luz que entraba en el pajar. El diseño era rústico, antiguo, y en la cabeza, grabado con una habilidad sorprendente, había un pequeño blasón, la figura de un toro, desafiante y poderosa. La sacó del agujero y la sostuvo en la palma de su mano. Pesaba de verdad, con la densidad de los secretos y del tiempo. Miró a Lucas, que la observaba en silencio, su aventura con la rata completamente olvidada. Un escalofrío, que no tenía nada que ver con el frío, recorrió la espina dorsal de Elena. Una llave, en un lugar donde no había puertas que cerrar, donde todo estaba roto y abierto. ¿Qué abría esta llave? Era la primera pregunta que no estaba directamente ligada a la supervivencia inmediata, y se sintió como una bocanada de aire fresco. El descubrimiento de la llave cambió la atmósfera dentro del pajar. La desesperación aplastante retrocedió 1 milímetro, dejando un pequeño espacio para un nuevo sentimiento: el misterio. Elena se aferró a esa sensación como un náufrago a una tabla. Se puso de pie y examinó el objeto bajo la luz. El blasón del toro era inconfundible, grabado con detalle. Pasó los dedos por la superficie fría y ligeramente rugosa del metal. Era una llave de verdad, no un adorno. Tenía que abrir algo. Su mente, que hasta hacía unos minutos solo podía pensar en comida y refugio, ahora trabajaba a toda velocidad. Miró a su alrededor. La única puerta estaba desvencijada y no tenía cerradura. ¿Quizás la maleta de cartón? No, ridículo. ¿Algún cofre o baúl oculto? Recorrió con la vista cada rincón oscuro, cada montón de paja y escombros. La lógica le decía que era una esperanza tonta, una fantasía para escapar de la terrible realidad, pero el peso de la llave en su mano era demasiado real, demasiado sólido para ser ignorado. Alguien la había escondido allí a propósito, y eso significaba algo. Sofía se había despertado y se acercó a ellos, curiosa por el objeto que su madre sostenía con tanta reverencia. «¿Qué es eso, mami?», preguntó intentando tocarlo. «Es una llave, cariño», respondió Elena, su voz sonando extrañamente lejana. Por primera vez desde su llegada, no veía el pajar solo como una ruina, sino como un lugar que guardaba un secreto. Se sintió como la protagonista de uno de los cuentos que solía leerles a sus hijos antes de dormir, una historia de tesoros escondidos y puertas secretas. La idea era tan absurda que casi se rió, pero la risa se ahogó en su garganta. No tenía nada que perder, absolutamente nada. Dedicó la siguiente hora a una búsqueda metódica. Palpó las paredes, buscando huecos o paneles sueltos. Removió la paja podrida con los pies, esperando oír el sonido de la madera bajo la suciedad. Nada. La frustración comenzó a reemplazar la excitación inicial. Quizás solo era una vieja llave sin importancia, caída y olvidada hacía un siglo. Quizás su mente desesperada solo estaba proyectando un significado que no existía. Estaba a punto de rendirse, de dejar que la marea de desesperación la cubriera de nuevo, cuando sus ojos se posaron en el abrevadero de piedra que había en un rincón. Lo había ignorado hasta ahora, viéndolo solo como otro símbolo de la decadencia del lugar, lleno como estaba de agua estancada y hojas podridas. Pero ahora lo miraba con otros ojos. Era la única estructura sólida y bien construida de todo el pajar. Mampostería antigua, sólida. Se acercó lentamente, el corazón comenzando a latir con una nueva anticipación. El sol de la mañana incidía ahora directamente sobre él, y el musgo que lo cubría brillaba con la humedad. Fue entonces cuando lo vio. En una de las piedras laterales, justo por encima de la línea del agua sucia, había un grabado. Estaba desgastado por el tiempo y parcialmente cubierto de líquen, pero era inconfundible. La misma figura, el mismo blasón, un toro, el mismo toro que estaba grabado en la cabeza de la llave que sostenía en su mano. Sintió una sacudida eléctrica. No era una coincidencia. Se arrodilló junto al abrevadero, el olor del agua estancada y la piedra húmeda llenando sus fosas nasales. Su pulso se aceleró. Pasó los dedos temblorosos sobre el grabado en la piedra. Encajaba. La sensación, la escala, todo. No había una cerradura visible, ninguna ranura donde insertar la llave. Se sintió desconcertada por un momento. Entonces, ¿para qué servía la llave? ¿Era una señal? ¿Una pista? Miró la piedra de nuevo.
más de cerca. A diferencia de las otras que formaban un patrón irregular pero compacto, esta parecía tener un contorno más definido, como si pudiera ser una pieza separada. Intentó empujarla con las manos. No se movió. Era sólida como una roca. Buscó entre las herramientas oxidadas que había visto antes y encontró una barra de hierro, pesada y corroída. Con un esfuerzo que hizo que le dolieran los músculos de la espalda, introdujo la punta de la barra en la fina grieta que rodeaba la piedra y empezó a hacer palanca. Al principio no pasó nada, solo el sonido metálico de la barra raspando la piedra. Siguió intentándolo, poniendo todo su peso en la palanca, ignorando el dolor en sus manos. Un sudor frío le perlaba la frente. Lucas y Sofía la miraban en silencio, con los ojos muy abiertos, sintiendo la tensión del momento. De repente, con un crujido que resonó en todo el pajar, algo cedió. Una lluvia de mortero seco y polvo cayó al suelo. La piedra se había movido, solo 1 centímetro, pero se había movido. Con una nueva oleada de adrenalina, volvió a hacer palanca con más fuerza. La piedra se tambaleó y luego, con un fuerte ruido sordo, cayó hacia un lado sobre la tierra húmeda, revelando un agujero oscuro y rectangular en la pared del abrevadero. Un compartimento secreto. Un escalofrío de triunfo y temor recorrió a Elena. Lo había encontrado. Fuera lo que fuese, lo había encontrado. El aire que salió del hueco era frío y olía a polvo antiguo, a un tiempo encerrado durante décadas. Por un momento, solo pudo mirar la oscuridad, su propia respiración sonando increíblemente fuerte en sus oídos. Con el corazón latiéndole desbocado contra las costillas, metió la mano en el compartimento. La oscuridad era total y fría. Sus dedos rozaron algo áspero y polvoriento. Madera. Sintió los bordes de una caja. Era pesada, mucho más de lo que esperaba. Agarró los costados y tiró de ella con todas sus fuerzas. La caja se atascó por un momento y luego se deslizó hacia afuera, arañando la piedra. La sacó y la depositó en el suelo con un golpe sordo. Era un baúl, un pequeño baúl de madera oscura, reforzado con bandas de hierro ennegrecido y oxidado. No era grande, pero su peso era considerable. En el centro de la tapa había una cerradura de hierro, tan ornamentada y antigua como la llave que sostenía en su otra mano. Con dedos que le temblaban tanto que apenas podía controlarlos, introdujo la punta de la llave en la cerradura. Oyó el suave roce del metal. Giró la llave. Hubo un clic, un sonido metálico, nítido y definitivo, que fue como una descarga eléctrica, el sonido de un secreto a punto de ser revelado. Levantó la tapa lentamente. El chirrido de los goznes oxidados fue el único sonido en el pajar. Elena contuvo la respiración. Sus hijos se apretujaron contra ella, asomándose para ver. Lo primero que vio fue una capa de trapos viejos y descoloridos, que parecían haber sido blancos alguna vez. Sintió una punzada de decepción. ¿Tanto esfuerzo para nada? Pero cuando extendió la mano para apartar los trapos, sus dedos tocaron algo debajo, algo duro, liso y extrañamente pesado. Tiró de la tela. Y entonces, el aire pareció escaparse de sus pulmones. La luz gris de la mañana entró en el baúl e hizo que el contenido brillara con un resplandor cálido y denso. Oro, no monedas, lingotes, pequeños lingotes de oro macizo, apilados unos sobre otros. Eran 6, cada uno del tamaño de una pastilla de jabón. El brillo era hipnótico, irreal. Parecía imposible que algo tan puro y valioso pudiera estar escondido en medio de tanta suciedad y decadencia. Con una mano temblorosa, casi con miedo, cogió uno de los lingotes. Su peso la sorprendió. Era mucho más pesado de lo que parecía, frío y sólido en su palma. Lo giró y vio unas pequeñas marcas estampadas, números y un sello que no reconoció. Lo pasó a su otra mano, sintiendo la densidad del metal. Oro, una fortuna, suficiente dinero para escapar de allí, para comprar una casa, para darles a sus hijos todo lo que necesitaran, más que suficiente. Una risa incrédula y ahogada escapó de sus labios, seguida de una lágrima, y luego otra. Se sentó en el suelo sucio, con el lingote de oro en la mano, y lloró. Lloró por el alivio, por la incredulidad, por el giro absurdo y milagroso de los acontecimientos.
Lucas y Sofía, sin entender del todo el significado de lo que veían, pero contagiados por la abrumadora emoción de su madre, la abrazaron con fuerza. El pesado y frío lingote era la prueba tangible de que la pesadilla podría haber terminado. Era una promesa sólida de un nuevo comienzo. Después de que la primera oleada de shock y alivio pasara, Elena secó sus lágrimas y miró de nuevo dentro del baúl. Su instinto le decía que la historia no había terminado. El oro era un milagro, pero el elaborado sistema para esconderlo sugería que había algo más. Con mucho cuidado, levantó los lingotes restantes y los colocó sobre uno de los trapos en el suelo. Y allí, en el fondo del baúl, había otra cosa. Un paquete plano, envuelto en tela encerada y atado con un cordel de cáñamo. Era más ligero que el oro, pero de alguna manera se sentía más importante. Su corazón comenzó a latir con un tipo diferente de anticipación. Esto no era riqueza, esto era una historia. Con dedos cuidadosos, desató el nudo del cordel, que se deshizo en polvo entre sus dedos. Desenvolvió la tela encerada, que crujió como hojas secas. Dentro había un fajo de documentos, amarillentos y frágiles por el paso del tiempo. El olor a papel viejo y a tinta desvanecida llenó el aire, un perfume de historia y secretos guardados. Examinó el contenido del paquete. Había varios papeles doblados. El primero que desplegó era un mapa de la comarca, dibujado a mano con una caligrafía elegante y precisa. Mostraba ríos, colinas y los límites de las propiedades. Su propiedad, el pajar, estaba marcada con una pequeña cruz, pero lo que le llamó la atención fue que el terreno marcado como suyo era mucho más grande de lo que imaginaba, extendiéndose hasta abarcar una gran parte de la finca vecina. Otro documento parecía ser una escritura, un papel oficial con sellos y firmas antiguas. El nombre que figuraba como propietario le era vagamente familiar. Era el de su bisabuelo. Y debajo de todo, el objeto más intrigante, un pequeño diario con la tapa de cuero oscuro, gastado por el uso. No tenía título, pero al abrirlo, vio la misma caligrafía elegante del mapa. Elena sintió un escalofrío. El oro era el medio, pero estos papeles, este diario, eran la verdad, y tenía la sensación de que esa verdad era mucho más valiosa, y quizás mucho más peligrosa, que todo el oro del mundo. Con el corazón latiéndole en los oídos, un tambor sordo que ahogaba el sonido del viento, Elena abrió el diario. El cuero crujió como una articulación vieja y seca. Las páginas, de un color amarillo quebradizo, olían a tiempo encerrado, a polvo y a una vaga fragancia a tabaco y tinta de hierro. La primera página estaba escrita con una caligrafía firme y orgullosa, la letra de un hombre que creía en la permanencia de las palabras. 7 de mayo de 1968, leyó en un susurro. La voz de su bisabuelo, un hombre al que nunca conoció, comenzó a hablarle a través de casi 60 años de silencio. Describía la tierra con un amor palpable, el olor del heno recién cortado al amanecer, el sonido del agua clara corriendo por el abrevadero, la promesa de una cosecha de olivas que aseguraría el futuro de su hijo. Elena sintió una punzada de conexión con aquel fantasma, un hombre que, como ella, solo quería un futuro seguro para su familia. Cada palabra era un ladrillo en la construcción de un sueño que ella ahora sabía que se había convertido en una pesadilla. Siguió pasando las páginas con un cuidado reverencial, como si el más mínimo roce pudiera desintegrarlas. Las primeras entradas estaban llenas de la vida sencilla y trabajosa del campo. Anotaciones sobre el clima, el precio del grano, el nacimiento de un ternero, la primera palabra de su hijo. Era un retrato de una vida humilde pero digna, una vida anclada a la tierra que pisaba. Elena podía casi oler la tierra mojada después de la lluvia y sentir el calor del sol en la nuca que su bisabuelo describía. Los niños, Lucas y Sofía, se sentaron a su lado en silencio, sintiendo la solemnidad del momento, observando cómo su madre descifraba aquellos símbolos antiguos. Por un breve instante, dentro de la ruina y la podredumbre, Elena sintió la paz de aquella vida perdida, la calidez de un hogar que una vez fue. Era un espejismo doloroso, el fantasma de una felicidad que le había sido arrebatada a su linaje,
mucho antes de que ella naciera. La lectura era como mirar una vieja fotografía justo antes de que se incendiara. Entonces, el tono del diario cambió. Ocurrió de forma sutil al principio, una nota discordante en la Sinfonía del Campo, una nueva entrada, fechada en el invierno de 1969. Hoy ha venido a verme don Ignacio Vargas. El nombre estaba escrito con una presión ligeramente más fuerte, la pluma casi rasgando el papel. Su bisabuelo describía a un hombre cuya sombra parecía más fría que el viento de la sierra, un vecino poderoso cuya riqueza era un misterio y su reputación, un arma. Describía su voz no como la de un campesino, sino la de un patrón, una voz suave que contenía una amenaza de acero. Había venido a hablar de lindes, de comprar tierras, pero sus ojos, dos trozos de carbón sin brillo decían otra cosa. Elena sintió cómo un nudo de hielo se formaba en su estómago. Reconoció esa falsedad, esa amabilidad depredadora. Era una sensación demasiado familiar, el instinto de la presa cuando el cazador se acerca sonriendo. La historia comenzaba a tejer un patrón siniestro que se repetía a través de las generaciones. Las entradas siguientes se convirtieron en una crónica de terror psicológico. El bisabuelo de Elena ya no escribía sobre cosechas, sino sobre vallas cortadas misteriosamente durante la noche, sobre el pozo de agua dulce contaminado con aceite, sobre sus mejores ovejas apareciendo muertas con signos de envenenamiento. El miedo se filtraba en su caligrafía, que se volvía más apresurada, más irregular. Escribía sobre las miradas esquivas de los otros jornaleros en el pueblo, sobre los susurros que se acallaban cuando él entraba en la taberna. Don Ignacio Vargas no lo atacaba directamente. Estaba aislándolo, asfixiándolo lentamente, convirtiendo su amada tierra en una prisión de miedo y soledad. Elena sintió una oleada de rabia impotente en nombre de aquel hombre. Sus propias manos, las que sostenían el diario, se cerraron en un puño. El frío que sentía ya no era solo el del pajar, sino el de una injusticia tan antigua y profunda como las raíces de los olivos que rodeaban la propiedad. La última entrada del diario ocupaba apenas media página. La fecha era de unas semanas después. La caligrafía era casi ilegible, un garabato frenético trazado con una mano temblorosa. Ha vendido el alma al diablo por esas tierras. No son suyas. El mapa es la prueba. La escritura es la ley. He escondido el oro de nuestra vida. Para mi hijo. Para que un día. Para que la justicia. La frase se interrumpía. Debajo, con la tinta corrida como si una gota de agua o una lágrima hubiera caído sobre ella, había dos palabras finales, casi un grito arañado en el papel. Vienen por mí. Y nada más. La página siguiente estaba en blanco, y la siguiente, y todas las demás. El silencio de esas páginas vacías era más elocuente que cualquier palabra. Elena cerró el diario de golpe, el sonido seco resonando en el pajar como un disparo. El aliento se le atoró en la garganta. No era una desaparición, era un asesinato. El silencio, la tierra, todo a su alrededor gritaba la verdad que acababa de leer. Con manos temblorosas, desplegó de nuevo el mapa. Ahora todo tenía un sentido macabro. La pequeña cruz que marcaba el pajar era el centro de una propiedad mucho más vasta, unas tierras fértiles que, según el mapa, llegaban hasta el río. Tierras que ahora, lo sabía con una certeza que le helaba la sangre, formaban el corazón del próspero olivar de la familia Vargas. Su bisabuelo no había sido un simple campesino con un pajar. Había sido un terrateniente al que le robaron su futuro y su vida. El oro no era un tesoro, era una herencia de guerra. Era la semilla de una justicia que nunca llegó a florecer. Elena sintió el peso de esa herencia caer sobre sus hombros. Ya no se trataba solo de su supervivencia y la de sus hijos. Ahora se trataba del honor de un ancestro asesinado, de reclamar lo que era suyo por sangre y por derecho. Una furia fría y decidida comenzó a reemplazar el miedo en sus venas. Una chispa peligrosa se encendió en sus ojos. Justo en ese momento, un sonido ajeno al campo rompió el silencio. Un sonido moderno, prepotente, el crujido de neumáticos sobre la grava del camino, seguido del zumbido potente y grave de un motor de lujo que se acercaba. No era el traqueteo de un tractor viejo
o de una furgoneta de reparto. Era el sonido del dinero y del poder. El corazón de Elena dio un vuelco violento. Un pánico visceral la recorrió, agudo y eléctrico. No podía ser una coincidencia. Miró a sus hijos, cuyos rostros reflejaban su propio terror. El mundo exterior, el mundo del que habían huido, los había encontrado. Pero esta vez no era una amenaza anónima como un aviso de desahucio. Esta amenaza tenía un nombre que acababa de leer en un diario manchado de miedo. Vargas. El sonido del motor se detuvo justo delante del pajar, seguido por el portazo de un coche. Un sonido nítido y caro que era una profanación en aquel lugar de podredumbre. El instinto de supervivencia, afilado por semanas de desesperación, se apoderó de ella. ¡Rápido!, susurró a Lucas con una urgencia feroz. En un frenesí de movimientos silenciosos y torpes, recogieron los lingotes de oro, el diario y los documentos, y los metieron de nuevo en el baúl. El metal chocó suavemente, un sonido que le pareció ensordecedor. Lucas la ayudó a empujar el pesado baúl de vuelta al compartimento secreto en la pared del abrevadero. El corazón le martilleaba en el pecho tan fuerte que temía que se oyera desde fuera. Con manos temblorosas, colocó de nuevo la pesada piedra en su lugar, intentando que encajara como antes. Un poco de mortero seco se desprendió y cayó al suelo. Lo barrió con el pie, esparciendo el polvo para disimularlo. Cuando se irguió jadeando levemente, oyó pasos que se acercaban a la entrada, pasos lentos, seguros, los pasos de alguien que se sabe dueño del terreno que pisa. Un hombre apareció en el umbral, su silueta recortada contra la luz brillante del exterior. Por un momento, Elena solo vio una figura oscura y alta. Luego, sus ojos se acostumbraron. Era un hombre de unos 50 años, impecablemente vestido con un traje de lino claro que parecía ridículamente fuera de lugar en aquel entorno de miseria. Su pelo plateado estaba perfectamente peinado, y en su muñeca brillaba un reloj de oro. Pero fueron sus zapatos lo que más impactó a Elena. Unos mocasines de cuero italiano, caros y pulidos, ahora manchados con el barro y la suciedad del camino. El hombre los miraba con una expresión de calculada sorpresa, aunque sus ojos, fríos y analíticos, recorrían cada rincón del pajar, evaluándolo todo, a ella, a sus hijos, la manta raída, la pobreza evidente. Una sonrisa fina, que no llegó a sus ojos, se dibujó en sus labios. No era una sonrisa amable, era la sonrisa de un lobo que ha encontrado a un cordero extraviado. «Buenos días», dijo el hombre. Su voz era suave, educada, pero con un timbre metálico que le provocó un escalofrío a Elena. Era la voz del poder, acostumbrada a ser obedecida. «Soy Arturo Vargas. Mis tierras colindan con esta propiedad». Hizo una pausa, dejando que la palabra propiedad flotara en el aire con un matiz de desdén. «Uno de mis hombres me dijo que había visto luces aquí. Me preocupé. Este lugar no es seguro para una mujer y unos niños». Avanzó un paso hacia el interior del pajar, el olor de su cara loción de sándalo invadiendo el aire viciado de moho. Su mirada se detuvo en los rostros asustados de Lucas y Sofía, pero no había compasión en ella, solo una fría evaluación. Elena instintivamente se interpuso entre él y sus hijos, su cuerpo convirtiéndose en un escudo humano. El nombre, Vargas, resonaba en su cabeza como una campana fúnebre. Estaba cara a cara con el nieto del asesino de su bisabuelo. «Como puede ver», continuó Arturo Vargas, haciendo un gesto amplio con la mano que abarcaba la ruina que los rodeaba, «esto es inhabitable, peligroso. El techo podría venirse abajo en cualquier momento». Su tono era de falsa preocupación, el de un médico dando un diagnóstico fatal con una sonrisa. Se acercó un poco más, y Elena pudo oler la mezcla de su colonia cara y el olor a tierra mojada de sus zapatos. «Mire, entiendo que la necesidad aprieta, y aunque esta parcela no tiene ningún valor real para mí, me sentiría mal dejando a una familia en estas condiciones». Se detuvo, mirándola directamente a los ojos. Elena sintió su mirada como una intrusión física, como si intentara leer sus pensamientos, buscando el secreto que acababa de descubrir. El diario parecía quemarle en la memoria, las palabras de su bisabuelo gritando una advertencia silenciosa. Se mantuvo inmóvil, esperando la estocada.
Así que he pensado en hacerle una oferta, dijo finalmente. Un gesto de buena voluntad. Le daré 500 euros por el terreno. En efectivo. Ahora mismo. Sacó una cartera de piel del bolsillo de su chaqueta y extrajo un fajo de billetes, abanicándolos sutilmente. 500 euros. La cantidad era un insulto. Era lo suficiente para un par de billetes de autobús y unas pocas comidas, un soborno para que desapareciera y olvidara. Pero para Elena, que ahora conocía la verdad, esa oferta era una confesión. Era la prueba de que él sabía que ella estaba allí y quería que se fuera. Rápido. Vio la cara de su bisabuelo en su mente. Oyó sus palabras sobre el diablo y las tierras robadas. El oro escondido en la pared valía 1000 veces esa cantidad, pero la justicia, la verdad, no tenía precio. Sintió cómo la rabia y la determinación se solidificaban dentro de ella, convirtiéndose en una armadura. Levantó la barbilla, encontrando su mirada fría. Su propia voz la sorprendió. Sonó tranquila, firme, desprovista del temblor que sentía en su interior. Gracias por su oferta, señor Vargas, pero la propiedad no está en venta. Las palabras quedaron suspendidas en el aire denso del pajar. El silencio que siguió fue pesado, cargado de electricidad. La sonrisa de Arturo Vargas no desapareció de inmediato, pero se congeló en su rostro, convirtiéndose en una mueca antinatural. Sus ojos se entrecerraron casi imperceptiblemente. No esperaba esa respuesta. Esperaba lágrimas de gratitud, un alivio desesperado. No esperaba resistencia. Elena vio un destello de algo oscuro en sus ojos, una sorpresa que rápidamente fue reemplazada por una irritación helada. El depredador acababa de descubrir que su presa tenía dientes. El juego había cambiado, y ambos lo sabían. Ella había movido su primera pieza en un tablero que llevaba 60 años esperando. Arturo Vargas guardó lentamente los billetes en su cartera. El movimiento fue deliberado, frío. La máscara de amabilidad se había desintegrado por completo, revelando el rostro duro y despiadado que había debajo. «Entiendo», dijo, y la palabra sonó como un trozo de hielo. Su voz había perdido toda su calidez. «Es una decisión sentimental, supongo». El apego a las raíces. Caminó hacia la puerta, deteniéndose en el umbral. Se giró para mirarla una última vez, su rostro medio en la sombra, medio en la luz. «Solo un consejo», añadió, y su voz bajó a un susurro conspirador y amenazante. «Esta zona siempre ha sido muy aislada, solitaria. En los viejos tiempos a veces ocurrían accidentes trágicos, gente que resbalaba en la oscuridad, incendios inexplicables. Una pena. La amenaza no podía ser más clara. No era un consejo, era una sentencia, una promesa de lo que sucedería si se quedaba. Se quedó allí por un segundo más, dejando que sus palabras se hundieran, que el veneno hiciera efecto. Luego se giró sin decir nada más y caminó de vuelta a su coche. Elena lo observó alejarse, su cuerpo temblando incontrolablemente, no de frío, sino de una mezcla de terror y furia. El sonido del motor del todoterreno al arrancar fue una explosión de violencia en el silencio del campo. Lo vio maniobrar y desaparecer por el camino, levantando una nube de polvo que tardó mucho en asentarse. Cuando el ruido se desvaneció, el silencio que quedó era 1000 veces más aterrador que antes. La amenaza flotaba en el aire, tan real como el olor a moho, tan palpable como el miedo en los rostros de sus hijos. Ahora tenía la prueba de un crimen y el dinero para huir, pero también un enemigo poderoso que sabía que ella existía, un hombre que no dudaría en repetir la historia para proteger su imperio construido sobre sangre. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Cogerías el oro y huirías para salvar a tus hijos, dejando que la injusticia se pudriera en el olvido? ¿O te quedarías a luchar por la memoria de tu familia, arriesgando todo lo que te queda en el mundo? El eco de las palabras de Arturo Vargas quedó suspendido en el aire viciado del pajar, un veneno invisible que parecía adherirse a las paredes podridas. Elena se quedó inmóvil, escuchando el latido de su propio corazón, un tambor salvaje en el silencio que había dejado el coche de lujo. Cada segundo que pasaba, la amenaza crecía en su mente, transformándose de una advertencia velada a una certeza de violencia inminente. El oro y los documentos, que momentos antes habían sido la llave a un futuro,
ahora se sentían como el cebo de una trampa mortal. Miró a sus hijos, acurrucados contra ella, sus ojos grandes y asustados, buscando una seguridad que ella ya no sentía poder ofrecer. Un escalofrío glacial recorrió su espina dorsal. No era el frío de la ruina, era el frío del miedo puro. El miedo de una madre que sabe que el lobo no solo ha rodeado el redil, sino que ya ha probado la sangre de su rebaño en el pasado y está dispuesto a hacerlo de nuevo. Estaba atrapada, y el tiempo corría en su contra. La desesperación amenazó con paralizarla, pero la furia que ardía bajo el miedo la mantuvo en pie. No podía huir sin más. Vargas la encontraría, lo sabía. Necesitaba ayuda, pero ¿quién en aquel lugar desolado se atrevería a desafiar a un hombre como él? Entonces, un recuerdo fugaz, una frase intrascendente de su primo por teléfono. Vive por allí un viejo, el señor Ramiro, el único que queda de los de antes. Era una pajita en un huracán, una posibilidad tan remota que resultaba absurda, pero era la única que tenía. Tomó una decisión que le desgarró el alma. No podía llevar a los niños, sería demasiado lento, demasiado peligroso. Se arrodilló frente a Lucas, sus manos aferrando los pequeños hombros de su hijo. Lucas, escúchame, tengo que salir un momento. Necesito que seas muy valiente. Cuida de Sofía. No hagáis ruido. No os mováis de aquí por nada del mundo. La gravedad en su voz transmitió la urgencia, y el niño asintió, su rostro pálido pero resuelto. Elena sintió el corazón apretársele hasta doler. Dejó a sus hijos escondidos en el rincón más oscuro, cubiertos por la manta raída, una protección patéticamente insuficiente. Antes de irse, comprobó que la piedra que ocultaba el baúl estuviera firmemente en su sitio. Cada paso que daba para alejarse del pajar era una tortura. El instinto maternal le gritaba que volviera, que los protegiera con su propio cuerpo, pero la lógica, fría y cortante, le decía que su única oportunidad de protegerlos de verdad era encontrar a ese anciano. El sol de la tarde comenzaba a bajar, pintando el cielo de tonos anaranjados y violetas. Las sombras se alargaban, convirtiendo los olivos retorcidos en figuras monstruosas que parecían observarla. Cada crujido de una rama bajo sus pies, cada graznido de un cuervo, le provocaba un sobresalto. El campo, que por la mañana le había parecido un lugar de secretos, ahora se sentía como un territorio enemigo, la guarida del hombre que la había amenazado a ella y a su familia. Siguió un sendero apenas visible que se alejaba del pajar, adentrándose más en el monte. El aire se volvía más fresco, con olor a pino y a tierra húmeda. Después de caminar durante lo que le pareció una eternidad, con los pulmones ardiendo y el pánico royéndole las entrañas, vio una columna de humo que se elevaba perezosamente hacia el cielo. El corazón le dio un vuelco. Se acercó con cautela y descubrió una pequeña casa de piedra, casi engullida por la vegetación. Era una vivienda humilde, con un pequeño huerto y un par de gallinas picoteando en la tierra. Contrastaba violentamente con la idea que tenía del imperio de los Vargas. En el porche, sentado en una mecedora de madera, había un hombre. Era increíblemente viejo, su piel un mapa de arrugas profundas, sus manos, nudosas y deformes por la artritis y una vida de trabajo, descansando sobre sus rodillas. Miraba al horizonte con unos ojos de un azul acuoso y desvaído. Era él. Tenía que ser él. Elena se acercó lentamente, sin querer asustarlo. El anciano giró la cabeza al oír el crujido de sus pasos sobre la grava. Sus ojos se entrecerraron, evaluándola con una cautela que hablaba de una larga vida de desconfianza. «Buenas tardes», dijo ella, su voz temblorosa. El hombre no respondió, solo la observó. El silencio era pesado, lleno de preguntas no formuladas. Elena tragó saliva. El miedo a que aquello fuera otro callejón sin salida era abrumador. «¿Es usted el señor Ramiro?», preguntó finalmente. El hombre asintió lentamente, un movimiento casi imperceptible de su cabeza. El corazón de Elena latía con fuerza. Era ahora o nunca. «Yo soy Elena. Soy la nieta del hijo de un hombre que vivió aquí hace mucho tiempo. Se llamaba igual que mi padre». Hizo una pausa y pronunció el nombre que lo cambiaría todo. Su padre era Francisco Aguilar. Al oír el nombre, algo cambió en los ojos del anciano.
un destello de dolor antiguo, un reconocimiento que atravesó décadas de olvido. El señor Ramiro se incorporó un poco en su silla, sus nudillos blancos al agarrar los brazos de la mecedora. Francisco, repitió en un susurro ronco, como si la palabra fuera un fantasma en su boca. Elena, envalentonada por su reacción, sacó el diario de cuero del bolsillo de su abrigo. Se lo tendió con manos temblorosas. Él dejó esto. El anciano miró el pequeño libro como si fuera una serpiente. Dudó, pero finalmente alargó una mano artrítica y lo cogió. El simple contacto del cuero gastado pareció provocarle una sacudida. Lo abrió con una torpeza reverencial. No necesitaba leerlo. Reconoció la caligrafía, la forma del libro. Sus ojos azules se llenaron de lágrimas que empezaron a surcar lentamente las profundas arrugas de sus mejillas. El llanto de un anciano es un sonido terrible, un eco de todos los dolores que una vida puede contener. Y en ese llanto silencioso, Elena encontró la confirmación que buscaba. Todo era verdad. Yo era solo un zagal, comenzó a decir Ramiro, su voz quebrada por la emoción y los años. Un gañán en la finca de tu bisabuelo. Era un buen hombre, Francisco, justo. La tierra era su vida. Se detuvo, secándose una lágrima con el dorso de su mano nudosa. Y entonces llegó Vargas. Don Ignacio, el abuelo de este demonio que manda ahora, vino con su dinero sucio y sus ojos de lagarto. Quería las tierras, las mejores de toda la comarca. Tu bisabuelo se negó. Era un hombre orgulloso. No se dejaba amilanar. Ramiro miró a Elena, sus ojos transmitiéndole la gravedad de la historia. Pero don Ignacio no aceptaba un no por respuesta. Empezó la guerra sucia, el veneno en el agua, los animales muertos, lo mismo que cuentan esos papeles, seguro. Lo vi con mis propios ojos. El miedo se podía oler en el aire, más fuerte que el estiércol. La confesión del anciano era un eco vivo de las palabras muertas del diario, y cada sílaba era un clavo más en el ataúd de la familia Vargas. La voz de Ramiro bajó a un susurro conspirador, como si temiera que las paredes pudieran oírle incluso después de 60 años. Y entonces llegó la noche, una noche sin luna, oscura como la boca de un lobo. Yo estaba durmiendo en el establo. Me había escondido allí porque le había robado un trozo de pan a mi madre y no quería la paliza. Se detuvo, el recuerdo vívido y doloroso. Oí voces y el sonido de una pala, no una pala de labranza, sino una que golpeaba tierra dura y raíces. Me asomé por una rendija de la madera y los vi. El cuerpo del anciano se estremeció. Eran don Ignacio y 2 de sus hombres. Estaban junto a la linde, cerca de la encina grande, la centenaria, y estaban enterrando algo, un bulto grande envuelto en una lona. No hizo falta ser muy listo para saber qué era o a quién pertenecía. Al día siguiente, Francisco Aguilar había desaparecido. Se había marchado, decían. Nadie hizo preguntas. Nadie se atrevió. Elena escuchó la revelación con un horror que la dejó sin aliento. El cuerpo, la pieza final y macabra del rompecabezas, la prueba definitiva e irrefutable del crimen. Ahora entendía la amenaza de Arturo Vargas. No solo protegía unas tierras robadas, sino la tumba de un hombre asesinado, el pecado original sobre el que se había construido su imperio. Sintió una oleada de náuseas. La encina centenaria, repitió ella, la imagen del viejo y majestuoso árbol que había visto cerca del pajar apareciendo en su mente. Ramiro asintió, su rostro una máscara de dolor y culpa. Nunca se lo dije a nadie. Tenía miedo. Era solo un niño, y el miedo de un niño dura toda la vida. Pero llevo 60 años viviendo con esa imagen clavada en la cabeza, con el sonido de esa pala. Miró a Elena y por primera vez vio una chispa de acero en sus ojos llorosos. Ese hombre, dijo con una nueva firmeza, me robó la paz esa noche, y ahora su nieto viene a amenazarte a ti y a tus criaturas. Esto tiene que acabar. Elena volvió al pajar corriendo, con las palabras de Ramiro resonando en sus oídos. La revelación no le había traído paz, sino una urgencia febril. El miedo seguía allí, pero ahora estaba afilado por la certeza, endurecido por la rabia. Ya no era una víctima temblorosa, era la portadora de una verdad que podía destruirlo todo. Cuando llegó, el sol ya se había puesto.
y el pajar estaba sumido en una penumbra inquietante. Encontró a sus hijos exactamente donde los había dejado, acurrucados y en silencio. Corrió hacia ellos y los abrazó con una fuerza desesperada, inhalando el olor de su pelo, anclándose en su presencia. «Estáis bien», susurró, más para convencerse a sí misma que a ellos. Ramiro le había hecho una promesa. «Estate preparada. Vargas no esperará. Cuando veas la señal de mi perro, coge a tus hijos y las pruebas y corre hacia la encina. Yo estaré allí». La espera había comenzado, y cada segundo se estiraba como una tortura. La noche cayó como un sudario sobre el campo. El frío se intensificó, y el viento aullaba a través de las grietas del pajar con un lamento fantasmal. Elena no intentó dormir. Se sentó en el suelo de tierra, con la espalda apoyada en la pared fría, abrazando a sus hijos, que dormitaban inquietos entre sus brazos. Había sacado el baúl de su escondite y lo tenía a sus pies, pesado y sólido, una bomba de relojería esperando a estallar. Su mente era un torbellino. Repasaba el plan una y otra vez: correr hacia la encina. El árbol que marcaba la tumba de su bisabuelo era ahora su única esperanza de salvación. Cada crujido de la madera vieja, cada ulular de una lechuza, cada susurro del viento era el sonido de los hombres de Vargas acercándose. La tensión era una cuerda tirante en su pecho, a punto de romperse. El aire estaba cargado de una electricidad palpable, la calma tensa que precede a la tormenta más violenta. De repente, lo oyó. Un sonido que cortó la sinfonía de la noche. Un ladrido. Un único ladrido agudo, seguido de otro. No era un aullido, era una alerta. Venía de la dirección de la casa de Ramiro. Era la señal. El corazón de Elena dio un vuelco y se le subió a la garganta. Al mismo tiempo, otro sonido, mucho más cercano, llegó a sus oídos. Un motor, pero no el sonido claro de un coche en el camino. Era un zumbido ahogado que venía del otro lado del pajar, del campo. El motor se apagó abruptamente, sumiendo de nuevo la noche en el silencio. Pero era un silencio diferente, un silencio lleno de presencia, lleno de amenaza. Estaban aquí. Elena despertó a sus hijos con una sacudida suave pero urgente. «Arriba, ahora». «Silencio», susurró con una voz que era puro acero. Sofía empezó a lloriquear, y Elena le tapó la boca con la mano, susurrándole palabras de consuelo mientras el terror la inundaba. Agarró a Sofía en brazos y cogió una de las asas del pesado baúl. «Lucas, ayúdame», ordenó en un susurro. El niño, pálido pero con los ojos muy abiertos y decididos, agarró la otra asa sin dudar. Empezaron a moverse hacia la parte trasera del pajar, donde una sección de la pared podrida se había derrumbado, dejando un hueco lo suficientemente grande como para pasar. Justo en ese momento, oyeron el crujido de pisadas fuera, en la parte delantera, pasos pesados, torpes, de hombres que no estaban acostumbrados a moverse en la oscuridad del campo. El sonido de sus propias respiraciones le pareció ensordecedor. Un instante después, un golpe tremendo hizo que toda la estructura del pajar se estremeciera. Un golpe de metal contra madera, y luego otro. Estaban intentando echar la puerta abajo. El pánico la espoleó. Con un último esfuerzo, empujaron el baúl a través del hueco y se deslizaron tras él, hacia la oscuridad helada de la noche. Apenas se habían puesto a cubierto tras unos matorrales, cuando oyeron el estruendo de la puerta del pajar cediendo, seguido del ruido de cristales rotos, aunque allí no había cristales. Debían de haber roto una botella. Entraron dos hombres. Sus siluetas oscuras se recortaron contra la noche menos oscura del exterior. No eran sombras elegantes como la de Arturo Vargas. Eran figuras corpulentas, brutales. Encendieron unas linternas potentes, sus haces de luz blanca barriendo el interior miserable del pajar, creando sombras danzantes y aterradoras. «No hay nadie», dijo una voz grave y áspera. «Rebuscadlo todo». El jefe dijo que la zorra había encontrado algo. «Tiene que estar aquí». El sonido de sus movimientos era violento, destructivo. Empezaron a patear los montones de paja, a volcar las pocas cosas que había, el sonido de la madera podrida partiéndose, llenando la noche. Elena apretó a sus hijos contra sí, rezando para que no miraran en su dirección. «Corred»,
susurró. No podían quedarse allí. Agarraron el baúl de nuevo y empezaron a moverse, agachados, a través de la maleza, alejándose del pator y en dirección a la silueta oscura de la encina centenaria que se recortaba en la loma. La huida fue una pesadilla de terror silencioso. El suelo estaba lleno de ramas secas que crujían bajo sus pies y las zarzas se enganchaban en su ropa, arañándoles la piel. Sofía, en brazos de su madre, había escondido la cara en su cuello y sollozaba en silencio, pequeños espasmos que sacudían su cuerpo. Lucas, por su parte, era un héroe improbable. Con apenas 10 años, tiraba del pesado baúl con una determinación feroz, sus nudillos blancos por el esfuerzo, sus ojos fijos en la oscuridad que tenían delante. El peso del baúl era una tortura, les hacía ir lentos, torpes. Elena sentía los músculos de sus brazos y espalda gritar de dolor, pero seguía adelante, impulsada por la pura adrenalina. Detrás de ellos, los ruidos en el pajar se volvieron más violentos. Oyeron un grito de frustración. «Aquí no hay una mierda, solo paja y ratas». El haz de una de las linternas salió por la puerta rota y barrió el exterior, pasando a escasos metros de donde estaban. Elena se tiró al suelo, arrastrando a los niños con ella. Su corazón se detuvo. La luz se detuvo, exploró la zona y luego se retiró. Contuvieron la respiración. «Revisad los alrededores», gritó la misma voz. «No pueden haber ido lejos». El pánico volvió a apoderarse de Elena. Estaban a punto de empezar a buscarlos. Se levantó y tiró de Lucas. «Vamos, vamos, más rápido». Empezaron a correr ya sin sigilo, tropezando en la oscuridad. El sonido de sus pasos torpes y su respiración jadeante le pareció un trueno en la quietud de la noche. Sabía que los habían oído. «Ahí», sonó un grito detrás de ellos. «Se escapan por el monte». El sonido de 2 hombres corriendo tras ellos se unió a la cacofonía del terror. Los haces de las linternas bailaban frenéticamente entre los árboles, acercándose, iluminando por instantes sus figuras en fuga. Elena corría a ciegas, con el peso de Sofía en un brazo y tirando del baúl con el otro. Una raíz se cruzó en su camino, tropezó y cayó de rodillas con fuerza, soltando el baúl. El dolor le recorrió la pierna, agudo e intenso, pero no se detuvo. «Lucas, el baúl», gritó. El niño, sin dudarlo, se aferró a él, intentando arrastrarlo él solo. Elena se puso en pie, cojeando, y lo ayudó. Los gritos de los hombres estaban más cerca ahora. Podía oír sus pisadas pesadas, el crujido de las ramas al apartarlas con violencia. Estaban a punto de alcanzarlos. La encina estaba a solo unos metros, su silueta masiva una promesa de refugio que parecía inalcanzable. Llegaron al pie del árbol monumental, justo cuando uno de los haces de luz los bañó por completo. Quedaron paralizados por un instante, como animales deslumbrados por los faros de un coche. Los 2 matones estaban a menos de 20 metros, sus rostros iluminados desde abajo por las linternas, convertidos en máscaras grotescas de esfuerzo y malicia. «¡Quietos ahí!», gritó uno de ellos, su voz resonando en el claro. Por un segundo, Elena pensó que todo había terminado, que los habían atrapado. Abrazó a sus hijos, preparándose para lo peor. Pero en ese preciso instante, 2 luces potentes se encendieron a su lado, cegando a los perseguidores. Un motor viejo tosió, cobró vida con un rugido asmático y las luces de una furgoneta destartalada, escondida al otro lado del tronco de la encina, iluminaron la escena. «¡Subid! ¡Ahora!», gritó la voz cascada de Ramiro desde el asiento del conductor. La sorpresa dio a Elena y a sus hijos el segundo que necesitaban. Los hombres, deslumbrados por las luces altas, se detuvieron, protegiéndose los ojos. Elena y Lucas lanzaron el baúl a la parte trasera abierta de la furgoneta y treparon tras él. Ramiro no esperó a que se acomodaran. Metió una marcha con un crujido metálico y la vieja furgoneta salió disparada, las ruedas patinando sobre la hierba húmeda. Elena se aferró a lo que pudo, con sus hijos pegados a ella, mientras el vehículo se tambaleaba y saltaba por un camino de tierra que ella ni siquiera sabía que existía. Miró hacia atrás y vio a los 2 hombres recuperándose del deslumbramiento, gritando y corriendo unos pasos tras la furgoneta
antes de detenerse, derrotados, convertidos en dos pequeñas siluetas furiosas en la distancia, sus linternas ahora dos puntos de luz impotentes en la inmensidad de la noche. Estaban a salvo. Por el momento, la furgoneta se adentró en la oscuridad, lejos del pajar y de los hombres de Vargas. El vehículo era una carcasa metálica que vibraba y traqueteaba con cada bache del camino. El olor a gasolina, aceite y tabaco rancio llenaba el pequeño espacio. Elena temblaba incontrolablemente, una reacción tardía al terror y al esfuerzo. Abrazaba a sus hijos, que lloraban en silencio, sus pequeños cuerpos sacudidos por los sollozos. Estaban vivos, estaban juntos, y tenían las pruebas. El pesado baúl se deslizaba por el suelo metálico con cada curva, un recordatorio tangible de por qué habían arriesgado sus vidas. Ramiro conducía con una concentración feroz, sus nudillos blancos en el volante, sus ojos viejos fijos en el camino apenas visible. El silencio en la cabina solo era roto por el rugido del motor y los sollozos de los niños. La adrenalina comenzó a desvanecerse, dejando paso a un agotamiento tan profundo que dolía. Después de varios minutos que parecieron horas, Ramiro habló sin apartar la vista del camino. Su voz era grave, firme. La Guardia Civil de aquí no sirve para nada. Son perros falderos de los Vargas. Siempre lo han sido. Si vamos a ellos, será como entregarte en bandeja. Elena sintió un nuevo escalofrío. Por supuesto, había sido una ingenua al pensar que la ley sería tan sencilla. Ramiro pareció leerle el pensamiento. No te preocupes. Hay gente a la que no pueden comprar. Iremos a la capital, directamente a la fiscalía. Conozco a un fiscal, o más bien, conozco su fama. Un hombre duro que odia a los caciques y la corrupción rural más que a nada en el mundo. Si alguien puede escucharnos, es él. El plan era una locura, un salto de fe desesperado, pero Elena supo que era su única opción. No había vuelta atrás. La huida del pajar no era el final del peligro, sino el comienzo de la verdadera batalla. Una batalla que ahora librarían juntos. La vieja furgoneta de Ramiro devoraba los kilómetros de asfalto en la penumbra que precede al alba, su motor asmático, un latido constante de esperanza y huida. El aire que entraba por la ventanilla mal cerrada era frío y olía a campo abierto y a la promesa de lluvia. Un olor limpio que contrastaba con el hedor a miedo y podredumbre del que escapaban. Elena, en el asiento del copiloto, sentía el cuerpo como un mapa de dolores agudos, pero bajo el agotamiento, una nueva energía, una furia fría y decidida, empezaba a circular por sus venas. Miraba de reojo a Ramiro, cuyas manos nudosas se aferraban al volante con la tenacidad de quien se agarra a la última tabla de un naufragio. En una estación de servicio desierta, bajo la luz parpadeante de un neón, lo vio pagar la gasolina con los billetes arrugados que eran los ahorros de su vida, un gesto que selló su pacto en silencio. Detrás, Lucas y Sofía dormían profundamente, agotados, sus respiraciones suaves y rítmicas, el único sonido de paz en un mundo que se había vuelto un campo de batalla. Llegaron a la capital de la provincia cuando la ciudad despertaba. El edificio de la fiscalía se erguía ante ellos, una mole de piedra y cristal que parecía diseñada para intimidar a los desposeídos. Su fachada imponente, limpia y silenciosa, era el antónimo perfecto del pajar podrido del que venían. Elena sintió una punzada de su vieja inseguridad al entrar en el vestíbulo de mármol frío, su ropa sucia y su aspecto demacrado desentonando brutalmente con la pulcritud del lugar. El eco de sus pasos y del traqueteo de las ruedas improvisadas que Ramiro había puesto en el baúl resonaba en el silencio solemne. Un funcionario con cara de aburrimiento los miró por encima de sus gafas con una mezcla de desdén e impaciencia. Por un momento, el peso del mundo volvió a caer sobre los hombros de Elena. Se sintió invisible de nuevo, una intrusa en el templo de una justicia que nunca había sido para gente como ella. Pero entonces sintió la presión de la mano de Ramiro en su hombro, un ancla de firmeza en el mar de su duda. El fiscal Robles era un hombre de mediana edad, con el pelo canoso en las sienes y unos ojos cansados que, sin embargo, parecían verlo todo. Su despacho olía a café fuerte,
a papel y a la autoridad tranquila de quien ha escuchado todas las mentiras imaginables. No los interrumpió. Dejó que Ramiro, con su voz cascada pero firme, relatara la historia de la noche sin luna, del sonido de las palas y del miedo que lo había silenciado durante 60 años. Después, escuchó a Elena. Escuchó la historia del desahucio, de la falsa esperanza del pajar, de la amenaza velada de Arturo Vargas. Su rostro permaneció impasible, una máscara profesional que no revelaba nada. Solo cuando Elena mencionó el diario, el fiscal se inclinó ligeramente hacia adelante, un destello de interés genuino atravesando por fin su armadura de escepticismo. El aire en la habitación se cargó de una tensión expectante. Era el momento de la verdad, el instante en que su historia dejaría de ser un relato de desesperación para convertirse en una prueba criminal. Con manos que aún temblaban ligeramente, Elena se arrodilló y abrió el baúl. El clic de la vieja cerradura fue el único sonido en el despacho. Colocó con sumo cuidado sobre la mesa de caoba pulida el paquete envuelto en tela encerada. Primero, la escritura original, con su sello y sus firmas desvaídas. Luego, el mapa dibujado a mano, una obra de arte y una acusación a partes iguales, y finalmente, el diario. El fiscal se puso unos guantes de látex y lo tomó con la delicadeza de un arqueólogo. Lo abrió por la última página. Sus ojos recorrieron las palabras frenéticas y la frase interrumpida. «Vienen por mí». Leyó la frase en voz alta, y su voz, neutra y profesional, hizo que las palabras resonaran con el peso de una sentencia largamente postergada. Elena contuvo la respiración. Vio cómo la mandíbula del fiscal se tensaba. El hombre levantó la vista del diario y la miró, y en sus ojos ya no había duda, solo la luz fría y dura de una justicia que acababa de despertar de un largo letargo. «Señor Ramiro», dijo el fiscal, girándose hacia el anciano, «¿podría señalarme en este mapa el lugar exacto?» Ramiro se acercó a la mesa, sus dedos artríticos temblando al rozar el papel antiguo. Tras un segundo de vacilación, su dedo índice, deformado por una vida de trabajo, aterrizó con una certeza absoluta sobre un punto concreto en la linde de las dos propiedades. «Aquí, justo aquí», dijo con voz ronca, bajo las raíces de la encina centenaria, la más grande de todas. «Nunca lo olvidé». El fiscal asintió lentamente, su mirada fija en el punto que el dedo de Ramiro marcaba. Se levantó, caminó hacia su teléfono y marcó un número. Su voz, al hablar, fue baja pero cargada de una autoridad incuestionable. Solo pronunció unas pocas frases, terminando con la sigla que sellaría el destino de los Vargas. «Preparen un equipo de la UCO. Tenemos una exhumación y una detención prioritaria». Sí, el nombre es Arturo Vargas. Al colgar, un silencio pesado y definitivo llenó la sala. Las ruedas de la justicia, por fin, habían empezado a girar. El amanecer siguiente no fue de esperanza, sino de retribución. Una caravana de vehículos oscuros y sin distintivos se deslizó por los caminos rurales que llevaban al imperio olivarero de los Vargas. Eran los hombres de la Unidad Central Operativa. La operación fue un prodigio de eficacia silenciosa. No hubo sirenas, solo el crujido de las botas tácticas sobre la grava del camino de entrada y el golpe seco y autoritario en la puerta de la mansión. Arturo Vargas fue arrestado en su dormitorio, con la luz del alba filtrándose a través de los ventanales que daban a las tierras robadas. Su rostro, hinchado por el sueño y la arrogancia, pasó de la confusión a la incredulidad y finalmente a una furia impotente cuando sintió el frío del acero de las esposas cerrándose sobre sus muñecas. El hombre que se creía por encima de la ley, el heredero de un reino construido sobre un crimen, era ahora solo un prisionero en bata de seda, expuesto y humillado ante los ojos de sus sirvientes y de la justicia que tanto tiempo había despreciado. Mientras Vargas era conducido a la capital, otro equipo trabajaba bajo la sombra imponente de la encina centenaria. Los arqueólogos forenses delimitaron la zona que Ramiro había señalado y comenzaron a cavar. El sonido de las palas era ahora metódico, científico, no el ruido furtivo y culpable de hacía 60 años. Pasaron horas, y entonces una de las palas golpeó algo que no era piedra ni raíz. Con sumo cuidado, empezaron a retirar la tierra con cepillos y espátulas.
Primero apareció un trozo de lona podrida, y luego, debajo, los huesos. Un esqueleto humano, dañado pero inconfundiblemente allí, enterrado en la posición en la que había sido arrojado décadas atrás. La noticia corrió como la pólvora por la comarca. La leyenda oscura de la desaparición de Francisco Aguilar ya no era un susurro de viejos, sino un titular de periódico, una verdad desenterrada que hacía temblar los cimientos del poder local. El fantasma del bisabuelo de Elena, por fin, podía empezar a descansar. Los meses que siguieron fueron un torbellino de procesos legales. Con el testimonio de Ramiro, el diario como prueba documental y, sobre todo, la evidencia irrefutable del cuerpo, la Fiscalía construyó un caso demoledor. Arturo Vargas fue condenado por encubrimiento de asesinato, apropiación indebida y organización criminal, su imperio desmoronándose bajo el peso de los crímenes de su abuelo. Paralelamente, en los tribunales civiles, la escritura original y los mapas de Francisco Aguilar fueron la clave. La justicia reconoció a Elena como la legítima y única heredera de las tierras que le habían sido robadas a su familia. La inmensa finca de olivos, el corazón del poder de los Vargas, era ahora suya. Con una pequeña parte del oro que su bisabuelo le había legado, reformó el viejo pajar, no como una ruina, sino como los cimientos de un nuevo hogar. La sensación de pisar su tierra, sabiendo que era suya por derecho y por sangre, era una recompensa mucho mayor que cualquier fortuna. Ha pasado un año. Donde antes se alzaba un esqueleto de madera podrida, ahora se levanta una casa de piedra clara y sólida, con un porche lleno de geranios y el aroma a lavanda flotando en el aire. El interior no huele a moho, sino a pan recién hecho y a la madera limpia de los muebles nuevos. En un pequeño taller anexo, se oye el zumbido feliz y constante de una máquina de coser de última generación. Elena no cose para sobrevivir, sino por placer, diseñando las etiquetas para las primeras botellas de aceite. Legado Aguilar. Por la ventana, ve a sus hijos. Lucas, ya no un niño asustado, sino un chaval fuerte y risueño, persigue a Sofía por el campo de olivos, que ahora es su jardín. Sus risas son el sonido más dulce del mundo, la prueba de que la cadena de miedo y miseria se ha roto para siempre. El hambre es solo un mal recuerdo. La desesperación. Una historia que algún día les contará para que nunca olviden de dónde vienen. Pero hoy no. Hoy solo hay sol, risas y la paz de un futuro conquistado. Al atardecer, la mesa de la cocina está llena. No hay 10 euros arrugados, sino una cena abundante y caliente. Ramiro, a quien los niños llaman abuelo, cuenta una de sus viejas historias y sus risas llenan la casa. Elena los mira y una única lágrima, esta vez de una gratitud tan inmensa que duele, resbala por su mejilla. Es el reflejo exacto y opuesto de aquella lágrima de terror que derramó en la acera de una ciudad que los había abandonado. Ha encontrado su lugar en el mundo, no por un milagro, sino luchando por la memoria y la justicia. Su historia, como tantas otras, nos enseña que incluso en la más profunda oscuridad, la semilla de la verdad puede esperar pacientemente a que llegue la persona correcta para hacerla florecer, sin importar cuántas décadas pasen. Si crees que las injusticias del pasado nunca deben ser olvidadas y que la valentía de una persona puede cambiar el curso de la historia, suscríbete a nuestro canal para no perderte más relatos de superación y misterio que te dejarán sin aliento.